nuevo con todos ustedes. Son casi la 1 menos cuarto. Todavía nos quedan muchos temas de los que debatir y en este caso vamos a hacerlo ya con las dos personas que se han incorporado a nuestra mesa de trabajo. Empezamos con César Domínguez, madre mía, se me puede olvidar el... Es que ya como siempre te decimos César. Buenos días. César Domínguez, compañero de Canal Sur. Buenos días, solo me han llamado por mi apellido en la mili, o sea que ni siquiera en el colegio. O sea. Y también está con nosotros Ángel González, que es jefe de sección de Diario Jaén. Un placer. Muy buenos días, un placer para mí también estar con vosotros esta mañana. Ambos además buenos amigos de esta casa. Y con ella vamos a hablar de temas que... Mónica, que sigue con nosotros. Mónica, sigo aquí. Estaba presentada antes. No me he ido. Efectivamente. Vamos a hablar de temas que también son muy interesantes porque quizás, sobre todo aquellos que naveguen por las redes sociales, estarán ustedes familiarizados con el término magufadas, que es cómo se denominan determinadas noticias que hacen o intentan convertir en científico algo que son conocimientos mágicos o simplemente mitos que a veces asociamos y que realmente no tienen una verdadera base científica en nuestro día a día. A veces esos mismos mitos los podemos también asociar a la lucha contra el cáncer, hablando, por ejemplo, de que cosas que únicamente se asocian a una mejor calidad de vida o a un mejor llevar la enfermedad, como puede ser el optimismo o la vitalidad, puedan llevar a una curación del cáncer, cuando realmente no hay ninguna demostración empírica de lo mismo. O, por ejemplo, y vamos a poner ya los pies en la tierra, y os lanzo un ejemplo muy concreto, sabemos que aquí hay muchas investigaciones que se están haciendo respecto al aceite de oliva y pues la posibilidad que tiene de que sea en ocasiones positivo para la prevención del cáncer. Pero a veces nos lanzamos en exceso a decir, por ejemplo, oye, el aceite de oliva, por hacer un titular escabroso y quizá demasiado sensacionalista, el aceite de oliva puede curar el cáncer. Hombre, curar no. Es decir, prácticamente el cáncer lo curan los tratamientos, como había estado hablando antes, este tipo de cosas. Sí es cierto que los medios de comunicación, los periodistas muchas veces somos bastante reduccionistas a la hora de explicar cualquier cosa. Entonces, buscando un buen titular, muchas veces cometemos errores considerables como puede ser ese, con independencia de que el consumo de aceite de oliva, las investigaciones estén demostrando no que cure el cáncer, sino que en un momento determinado puede aportar una cierta prevención. Pero yo creo que en eso está una llamada a la responsabilidad de nosotros mismos como profesionales de los medios de comunicación, ¿no? De saber y medir que efectivamente un buen titular puede ser muy llamativo, pero tenemos que ese titular tiene que ser reflejo de la realidad, ¿no? Y para eso tenemos que ir a la fuente e empaparnos, ¿no? No quedarnos simplemente en ese titular que nos va a permitir que nuestra noticia se lea, pero que luego cuando se lee se nos desmorona, ¿no? En ese caso que tú has puesto, ese ejemplo que tú has puesto, Dani, podríamos sustituir la palabra frenar, porque sí que está demostrado, y en eso se están haciendo los esfuerzos investigadores, no solo en Jaén, sino en el resto de España, del papel antioxidante que tienen algunos componentes minoritarios, pero componentes al fin y al cabo, del aceite de oliva virgen extra. Entonces, igual en vez de curar, pues si lo cambias por frenar, yo creo que nos estamos aproximando más a la realidad. Y como dice Ángel, claro, acercándonos más a la responsabilidad que tenemos como periodistas, como informadores, de ejercer también una labor pedagógica. Se ha hablado antes precisamente de ese asunto, de la traducción que tenemos que hacer de las investigaciones científicas, de los términos científicos, de los términos médicos. Tenemos suerte en Jaén de contar con profesionales que lo saben explicar muy bien, como Pedro Sánchez Rovira o Basilio Deña, que nos facilitan mucho el trabajo a la hora de plantear nosotros nuestras propias informaciones. Y también, y aunque hablemos de medio de comunicación, también me gustaría decirle a los espectadores que ellos tienen una responsabilidad al leer o a escuchar, al ver nuestras informaciones y no quedarse solamente con ese ejercicio que estamos obligados a hacer muchas veces de síntesis. Y en el caso de la radio, por estar más atento, en el caso de la televisión, estar más atento a lo mejor a lo que estamos diciendo, no a lo mejor a un rótulo, a una cosa puntual. En el caso de la prensa escrita, a ese titular, Mónica también es profesional de la prensa escrita, que sabe que estamos obligados a ello, a sintetizar al máximo en unas informaciones. En nuestro caso, pues volver a esa pedagogía, a esa responsabilidad de buscar siempre los términos exactos, más precisos, más cercanos, para no crear las expectativas que
Sí, que a lo mejor no podemos poner en un titular: el aceite de oliva previene el cáncer siempre que se consuma 2 veces a la semana y con una incidencia demostrada según... Es lo que hablábamos antes de las falsas es... expectativas, que estamos hablando de algo que a lo mejor nosotros lo estamos escribiendo, lo estamos contando y no somos conscientes de que la persona afectada puede decir: aquí tengo yo mi curación, ¿no? El aceite de oliva ya está con esto. Es verdad que es buenísimo y todo esto, pero tenemos que tratar de explicarlo bien. Es verdad que a veces es complicado, sobre todo en el titular. También muchas veces la pasión, ¿no?, aquí en Jaén, por el aceite de oliva, por promocionar eso que es tanto nuestro, también nos pueda, no solamente a nosotros, sino a los científicos, médicos que trabajan aquí sobre el aceite de oliva, también un poco nos esperanza mucho, ¿no?, poder hablar de algo que a lo mejor no llega tanto. Oye, que igual que el deporte, ¿no? El deporte es bueno, pero no porque yo esté todo el día haciendo deporte. Cuando tenemos la suerte de disponer de tiempo, como es este caso, para hablar nosotros también, pues podemos llegar a la conclusión de que puede ser, por ejemplo, un punto de partida, hablar del aceite de oliva, para hablar de otros temas como cómo inciden en la prevención de los tumores el hecho de tener unos hábitos de vida saludables. Por ejemplo, por poner un ejemplo, a partir de una parte llegar al todo, es decir, los hábitos saludables, la alimentación, el deporte, no fumar, en fin, eso te previene para no ser uno de esos 3 españoles que de aquí a 2020 vamos a tener cáncer. De todas formas, todas las informaciones que escribimos y todo lo que contamos en televisión o en radio va dejando un pozo, ¿no? Y yo creo que muchas veces a lo mejor podemos pecar, como tú decías, de exagerar alguna información en un momento determinado porque el titular suena más llamativo, pero sí es cierto que yendo siempre a las buenas fuentes, como decíamos antes, y jugando con la responsabilidad del periodista, estamos haciendo una labor muy importante en ese sentido, ¿no? Porque qué duda cabe que uno de los principales factores de trabajo en el tema del cáncer es la sensibilización, y en eso nosotros tenemos nuestro trabajo diario puede ir en esa línea. A lo mejor podemos errar, no somos ultra exhaustivos a la hora de hablar de una enfermedad, pero sí es cierto que también dejamos un pozo, algunas veces positivo, otras veces negativo, y ese pozo, en el caso de la educación en hábitos saludables, de mantener unos hábitos de vida a la hora de comer, a la hora de practicar ejercicio. De tomar el sol, que también hay que decirlo. Sí. Pero ojo que también podemos padecer cáncer por una alteración genética, siendo las personas más sanas del mundo y sin que nos haya dado un rayo de sol en nuestra vida. Parece que... y bueno, no solamente, al final y al cabo, los medios somos los transmisores, ¿no?, el canal de lo que nos dicen, ¿no? Parece que solamente teniendo una vida sana puedes prevenir el cáncer. También hay que atender a eso, oye, que también puede tocarte. Pero en la mayoría de los casos, según yo tengo entendido, proceden de factores entre comillas evitables. Y quiero utilizar las palabras con la mayor... no sé, no equivocarme, ¿no? Con el mayor miedo a no equivocarme, porque efectivamente puede ser que en nuestro papel creemos a lo mejor más confusión que pedagogía, pero no creo, sinceramente y modestamente, no creo que sea el caso de los medios de comunicación de Jaén. Yo creo que hacemos bastante esfuerzo, todos los que estamos en esta mesa y los que han estado antes, porque la proximidad de los medios locales, la proximidad de la información, la proximidad que nos produce la gente a la que estamos dirigiéndonos, pues primero nos facilita muchas veces el llegar a ellos, el llegar a estas personas que tienen esta enfermedad, y por otra parte pues nuestra información llega más detallada, ¿no? Entonces yo creo que la información local también está ejerciendo un papel más importante, porque también tenemos más proximidad con los protagonistas, en este caso, de la información. Yo precisamente hablando, de hecho nosotros mismos estamos hablando del cáncer, ¿no? Es cuando realmente tendríamos que hablar de los cánceres, ¿no? Porque claro, hay cánceres que no tienen prácticamente nada que ver uno con otro dentro de esta tipología. Muchas veces también los medios de comunicación, en ese sentido, como decía antes, reducir, por quedarnos de una forma, simplificar las cosas, muchas veces podemos dar mensajes equivocados, ¿no? Pero claro, creo que es cierto que en el caso del cáncer en concreto no es precisamente una de las enfermedades de las que menos hablemos los medios de comunicación, que por fortuna creo que es posiblemente de la enfermedad que más hablemos, sin duda, porque hay muchas otras enfermedades que
Eso también es un sesgo en la información, ¿no? Porque parece que solo la gente, casi en el 80%, padece cáncer, ¿no? Cuando hablamos también de la invisibilidad de otras enfermedades, otras muchas enfermedades, con la cantidad de textos que se le dedican, informaciones al cáncer, cuando, bueno, es con una prevalencia alta, sí es verdad, pero bueno, hay otras muchas enfermedades que parecen ocultas, ¿no? Los medios somos un reflejo también de la vida, ¿no? Perdona, César. Sí. Los medios son un reflejo de la vida y quien más y quien menos hemos tenido cerca algún caso de cáncer. Es decir, es rarísimo no haber tenido algún familiar, algún vecino que haya padecido la enfermedad, que la haya superado, que no la haya superado, pero todo el mundo podríamos escribir historias del cáncer, ¿no? Entonces, eso, como los medios de comunicación, como al fin y al cabo somos el reflejo de la vida, nosotros reflejamos lo que la vida y contamos lo que la vida acontece, el cáncer forma parte de nuestra vida. Es decir, hay otras enfermedades que por desgracia posiblemente o por suerte, pues no las conocemos precisamente por el mero hecho de que no forman parte de nuestra vida. Y el cáncer está absolutamente ligado a nuestra sociedad porque forma parte de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Y ligado a lo que tú dices, y añadiéndolo, suscribiendo todo lo que has dicho, porque además a lo mejor cáncer hay muchos tipos y yo creo que cada uno de nosotros internamente, los que nos están viendo, pues le pondrán el apellido, cáncer de lo que sea, porque como dices, prácticamente, no sé, no creo que haya muchas familias en las que pueda decir que ninguna persona conoce a nadie que haya sufrido esta enfermedad, pero sí es verdad que la enfermedad o el tratamiento de la enfermedad o la apertura social, la visión social de la enfermedad ha evolucionado directamente, de manera paralela al tratamiento que damos los medios de comunicación, es decir, no solamente, quizás sí en la calidad, pero no ni en el número, ni en la cantidad, ni por supuesto en la apertura que ha habido, a medida que el cáncer ha dejado de ser, como habéis dicho al principio del programa, no sé si creo que habéis usado la palabra estigma social, que se ocultaba o que se escondía, pues a medida que se ha ido abriendo a la sociedad a través de las asociaciones de pacientes, a través de cada vez mayor número de investigaciones, mayor número de tratamientos, modernización de los tratamientos, pues se ha ido hablando más del cáncer, se ha ido hablando más de las personas que lo padecen y se ha ido hablando más de las investigaciones. Yo he hecho, y si me permitís, un pequeño buceo sobre las noticias que dábamos nosotros en Canal Sur del año 89. Los temas son prácticamente los mismos: tratamiento y detección, un seminario en la Universidad Internacional Antonio Machado, el Día del Cáncer, todo eso aparece ya claro, pero dábamos mucha menos información. Al aparecer, lógicamente, los informativos provinciales, damos mucha más información, pero los temas son muy parecidos. Ganan en presencia cuestiones que tienen que ver más con la coyuntura económica, en la necesidad de apoyos económicos como festivales y eso que han proliferado mucho, pero también se sigue hablando del aceite de oliva, de la alimentación saludable, de educación, de prevención. Los temas son prácticamente los mismos, lo que sí es verdad que hay más actividades y por tanto hablamos más sobre el cáncer. Y cómo se cuentan también, ¿no? La evolución de cómo lo trasladamos a contar lo que ha vivido sociedad. otro, que una persona te lo cuente en primer plano y adquiera el protagonismo como adquirió en su día José Javier Paulano o Paula, una chica de La Carolina, que ambos hicieron una gran lucha a favor de las donaciones de médula. Incluso vosotros mismos sufristeis con un compañero no hace mucho tiempo, con Javier Lunaro, precisamente, bueno, pues que nos abandonaba tristemente, precisamente, bueno, pues aquejado de... Por eso digo que es muy difícil, y lo ha dicho Ángel, muy difícil que una persona no sepa hablar del cáncer, ¿no? Porque lo ha tenido, o lo puede tener, ¿no? O lo ha tenido, alrededor casos que conoce con más cercanía, más proximidad o menos. En el caso mío personal son muchas más que aparte del recordado Javier. Bueno, y aparte también ha cambiado mucho lo que decías, ¿no? Esa forma de hablar del cáncer en cuanto a las campañas que asociaciones y personas, como decías tú, ¿no? de estos dos chicos de Jaén, que sus familias de forma individual emprenden y que hacen mucho bien. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, y hablando también de personajes conocidos, Pau Donés tiene cáncer y lo primero que ha hecho, o lo primero que ha podido hacer es una campaña para sensibilizar también cuando nos toca, ¿no? Pero antes era como que personas conocidas también se extrapolan, ¿no?, al resto de la sociedad, lo escondían y ahora lo utilizan no solamente en su propio beneficio, sino en el beneficio de todos los que sufren esa enfermedad. Y yo creo que eso es un cambio radical, ¿no? Sí, también las redes sociales tienen mucho que ver, y nos ¿no? da lecciones a nosotros mismos también, yo creo, de cómo abordarlo, que muchas veces lo que hablábamos antes de, a lo mejor tenemos miedo, vamos con cierto tiento. Si vemos que el enfermo nos lo comunica así y lo cuenta así, realmente nos hace ver que es que así como hay que respetar su intimidad, lo primero, porque yo creo que la enfermedad es uno de los aspectos más
más protegible y más exigible a nosotros que protejamos de la intimidad de las personas, y siempre cuando haya esa autorización, yo creo que son ellos los que marcan nuestro camino, ¿no? Claro, yo creo que uno de los retos fundamentales, haciendo un poco de todo lo que hemos hablado, uno de los retos fundamentales que seguimos teniendo los medios de comunicación es la normalización de la enfermedad en general, ¿no? Yo creo que no debe haber tabúes a la hora de hablar de la enfermedad, y más en concreto, como decíamos, de un caso como este en concreto, el del cáncer, ¿no? Que forma parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, en eso sí creo que tenemos los medios de comunicación un reto, que es yo creo que, por ejemplo, con otras enfermedades se ha conseguido. Hoy hablas de SIDA y ya prácticamente nadie lo asocia a muerte, ni lo asocia a nada, ¿no? Es decir, el SIDA, tal. Pero en cambio con el cáncer sí creo que sigue quedando un trabajo que en ese sentido los medios de comunicación podemos hacer mucho, ¿no? Y eso también debe servirnos a nosotros para la reflexión, es decir, bueno, podemos mejorar nuestra forma de informar sobre el cáncer. Pero añado dos más, y que sería lo que hablábamos antes, clarificar esa información científica, ser más pedagógico de lo que somos, creo que lo somos, pero podemos serlo más, y por supuesto aumentar o crecer el número de informaciones, yo creo que preventivas, sobre la prevención, no solamente sobre la enfermedad, sino de prevenirla, ¿no? De los elementos que nos ofrecen los médicos para prevenir que se nos desarrolle, ¿no? Estamos abordando antes precisamente, bueno, pues ese interés humano que tienen todas las noticias relacionadas con el cáncer, porque precisamente, bueno, pues nos traen a nuestro ámbito más íntimo, donde seguro que si una de cada 3 personas en España va a sufrir cáncer, es muy raro que en nuestro ámbito más íntimo no hayamos conocido algún caso así. Pero a veces podemos dar más interés o podemos darle más relevancia a ese interés humano, por ejemplo, a esa fotografía, como salía antes el ejemplo de ese ídolo del balón que va a la planta de oncología a visitar a los niños, que a lo mejor un gran avance en investigación que pues, quizá porque lo veamos demasiado complicado, quizá porque lo percibamos como excesivamente complejo para poder exponerlo con naturalidad, y a lo mejor es mucho más relevante realmente que esa otra imagen. Es que muchas veces el problema es los canales de comunicación, ¿no? Yo creo que precisamente en ese trabajo de subrayar lo que realmente merece la pena o que importa, o aquellos avances, en ese sentido se hace un trabajo muy importante, en concreto desde los colectivos que trabajan en el ámbito del cáncer, en el caso de la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Yo creo que es cierto que muchas veces los canales de la notoriedad nos llegan antes que los canales de la investigación, ¿no? Seguro que en la Universidad de Jaén hoy por hoy se están investigando, no digo en concreto el cáncer, ¿no? Pero se están investigando miles de cosas interesantísimas, y posiblemente tiene más notoriedad pues cualquier otra información que alguien relevante decide sacar, ¿no? En eso también es cierto que los periodistas también somos limitados, ¿no? Muchas veces, como dicen, sabemos muy poco de muchas cosas, efectivamente, sí. ¿No? Y esto nos pasa, es decir, no somos expertos, informamos de muchas cosas a la vez, sobre todo en los ámbitos provinciales, y tenemos que hacerlo. Pero es cierto que todo lo que también sirva para la notoriedad de una persona, de un personaje, claro, para utilizar esa pedagogía de la que hablaba César, ¿no? Pues siempre puede ser una buena excusa. Muchas veces hay que hablar de que está al otro lado. Todo suma, inevitablemente, yo creo que todo suma, ¿no? El primer impacto le va a llamar más la atención que tal persona reconocida esté en esa planta oncológica simplemente por la imagen, ¿no? Que un estudio científico, como decía Dani, que es muy relevante, pero también el espectador demanda algunas veces algún tipo de información más que otra, y eso está claro. No todo el mundo se lee la información científica de cabo a rabo, salvo que te interese mucho. Sí, pero una anécdota, y voy a poner un ejemplo que os vaya a acordar todo, una anécdota se convierte en un foco de atención. ¿Os acordáis de la multa que le iban a poner a Jonas por enseñar la camiseta? Sí. Entonces, ¿qué pasó con eso? Pues esa anécdota, que es una anécdota, no es una cosa a lo mejor trascendente para la evolución del cáncer, pero esa anécdota puso sobre la mesa la situación de personas, el apoyo que reciben esas personas. Jonas en ese momento no era un futbolista de primer orden internacional, ni siquiera nacional, era un futbolista de primer orden en Jaén, y sin embargo ocupó una importancia y una relevancia esa acción y la consecuencia que tuvo para él, que dio pie a hablar de otros muchos temas. Y yo creo que todo suma, ¿no? Todo suma. Claro. No podemos decir, no, es que se beneficia de la imagen de este personaje, se beneficia. Bueno, vale. Pues siempre hay intereses detrás, eso está claro, pero bueno, que en este caso tampoco es lo que dice César, no creo que reste. De todas formas, yo creo que a todos nos comunican más
poner rostro a las cosas, no hablar en Totalmente abstracto. de acuerdo. Claro. Si hablamos del cáncer, pues el hecho de que alguien te comparta su testimonio y te cuente cómo se supera el cáncer y cuál es su experiencia, te va a llegar muchísimo más que desgranar un informe. Eso totalmente, vamos, es que a mí, se me pone ahora mismo la piel de gallina hablando de todo esto, una de las últimas informaciones que a mí me tocó hablar, que fue ese maratón de almohadas que hicieron en Agicán, ¿no? Entonces, el pensar que esas mujeres que han sufrido una intervención, que han padecido o están padeciendo cáncer de mama, ellas mismas son las que ayudan a las que se incorporan, no sé si esta vez utilizo un técnico correcto, pero se incorporan a esa familia de personas que lo padecen, pues cómo ellas trabajan para que se sientan más cómodas, porque tienen una experiencia, que saben que cuando te intervienen en un pecho, una mama, pues tienes unas molestias, tienes unas necesidades, ellas saben cómo cubrirlas, entonces ellas mismas se emocionaban hablando de sí mismas, aunque en realidad estaban trabajando para otras personas, ¿no? Y esas informaciones, ese ponerle cara a las informaciones, yo creo que al periodismo es fundamental, Y es dando vital. un giro más, hablando, por ejemplo, de esa imagen que tuviste, esas mujeres, ¿no? Yo no sé si os acordáis, yo creo que eso es una noticia que ha estado en todos los son medios muchos de- ejemplos los que nos traen, bueno, sobre todo de las asociaciones, que son muchas veces las personas que ya lo han pasado y que después se dedican, ¿no?, a promocionar y a trabajar por los que están pasando por ese mismo camino, pero no y ya dando un giro, ¿no?, está un poco que también distorsionamos un poco. Estamos hablando que el cáncer no hay que hablarlo siempre desde la parte negativa, hay mucha esperanza de vida, pero tal vez esa imagen, algunas veces también poética, ¿no?, alegre, que se le da a algunas actividades, nos puede alejar un poco. Me pongo yo en el papel del enfermo terminal que esté viendo ciertas informaciones sobre el cáncer y diga, vamos a ver. Bueno, pero tampoco estás contando nada que no sea real, sea ¿no? cierto. No, ya, pero a lo mejor podemos, lo lanzo, ¿no? Se puede correr el peligro de hablar tanto de, vamos a plantar cara al Si cáncer. solo habláramos de lo bueno, vamos a quizá. plantar cara, hay que prevenir, tantas informaciones positivas pueden, bueno, pues correr el riesgo, ¿no?, de distorsionar un poco lo que realmente que es una enfermedad que a quien le toca, por mucho que, distorsionar, no aunque creo. haya un 80% de esperanza de vida, se pasa muy mal, obviamente. En mi opinión, distorsionar no creo. En el caso que tú has puesto de del espectador que está padeciendo la enfermedad y que está en estado terminal, es verdad que puede tocarle la fibra, incluso si me permite la expresión, puede herir su sensibilidad. Yo estoy de acuerdo, pero yo creo que ellos son también conscientes, porque precisamente los médicos es en lo primero en lo que hacen hincapié. Nosotros no somos los médicos, ellos también tienen unos especialistas que les van diciendo, pues mira, las posibilidades, como decía antes Antonio Agudo, las expectativas de vida pues se marcan en torno a 1 año, a 3 años, a 5 años, pues en esos paraguas son de los que nosotros también nos debemos de mover. Y termino, la esperanza siempre, o el apoyo, forma parte también, es uno de los elementos que siempre señalan, a mí por lo menos me han señalado los especialistas, como importante, no fundamental, Claro. ni básico, pero es importante el apoyo emocional que recibe el paciente. Es que yo creo que esa noticia positiva ayudan, en cierto modo, a cambiar el concepto de cáncer igual a muerte, ¿no? Que eso yo creo que hasta hace no mucho tiempo en la sociedad formaba parte normal y yo creo que todavía sigue formando, ¿no? Lo hablaban antes nuestros compañeros y es cierto, yo creo que por eso a lo mejor compensar ese tipo de esa percepción, porque muchas veces no es lo que nosotros digamos, sino lo que se percibe, y yo creo que la percepción de la sociedad hacia el cáncer hoy todavía sigue siendo en gran parte como sinónimo de muerte, y entonces yo creo que los medios de comunicación ahí tenemos una labor muy importante como reto, ¿no? Decir, bueno, pues el cáncer puede ser muerte, pero puede ser un episodio negativo en su vida y después continuarla perfectamente, ¿no? Y hay que hacer, yo creo, si encima las cifras refrendan que eso no es así, que la mayoría de los casos son positivos y, como decíamos antes, somos reflejo de la realidad, creo que es cierto que sí deberíamos hacer un esfuerzo por reforzar aquellas historias de vida que van asociada al cáncer. Es evidente que en esos 200 tipos de cáncer, de tumores, pues hay algunos que son más mortales que otros, ¿no? Eso es una evidencia, y hay algunos que prácticamente la prevalencia, la supervivencia es prácticamente nula.
Pero bueno, vamos a quedarnos con los mayoritarios, que esa prevalencia, esos 10 tumores que son más habituales, que bueno, que cada vez se está luchando más porque esa supervivencia sea mayor y a más largo plazo. Antes de que nos marchemos, porque ya no nos queda mucho tiempo, pero sí que hay algunos temas que me gustaría plantearos. El primero de ellos: mucha gente bueno, pues ha sufrido un cáncer en su familia o lo ha superado y se incorpora como voluntario en alguna de las diferentes asociaciones, como la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Se le da suficiente voz a esta gente, a estos colectivos? Quizás sea lo que menos tengan los voluntarios, y son fundamentales para las asociaciones, porque hacen un papel increíble, y es verdad que prestamos nuevamente más atención a otros muchos aspectos de la enfermedad y no tanto a los voluntarios, que sobre todo primero por su experiencia y luego por el trabajo que realizan con estas personas. Yo creo que son vitales, y es cierto que ahí sí que deberíamos plantearnos eso. Totalmente de acuerdo. De prestarles más atención. Totalmente de acuerdo. Y además pido por favor que no lo demanden. En mi caso, yo trabajo en un medio público que creo que tenemos una doble responsabilidad, no más que un medio privado, sino la responsabilidad de ser un medio público. Pues yo creo que nos lo deben demandar y nos lo deben exigir. Y se lo pido por favor. Yo creo, precisamente en el caso concreto de la Asociación Española contra el Cáncer, creo humildemente que es una de las que más se mueve y mejor se mueve. Es decir, yo ayer hacía una búsqueda en las noticias que habíamos dado el año pasado en Diario Jaén, en el periódico, y es cierto que la Asociación Española contra el Cáncer, de los colectivos que hay en la ciudad que tengan que ver con el ámbito de la salud, yo creo que es uno de los que más sale, ¿no? Bien por las diferentes acciones, bien porque hay momentos puntuales como esta semana contra el cáncer, o bien porque pues, reciben premios o hacen actividades. Yo creo que han contagiado a muchas otras al nacimiento, ¿no? Ellos llevan mucho tiempo trabajando, se ve lo que han conseguido, hasta dónde se puede llegar con la unión, bueno, en cuanto a fondos que reciben, apoyos que reciben. Yo creo que han contagiado a muchas pequeñas otras asociaciones que están empezando a emprender ese camino, y que hay otros enfermos que tienen otros problemas, no solamente médicos, ¿no? De cómo enfrentarse, cómo se enfrenta a esta enfermedad, y que también tienen que ser atendidos, y que están tomando mucha nota de ese trabajo. Hay algunas que plantean ya de por sí cierta dificultad, como puede ser el tratamiento de la información sobre el cáncer en menores de edad, en niños. Entonces crea una segunda barrera de intimidad, que por una parte la enfermedad, por otra parte la minoría de edad, y lógicamente yo también entiendo que aunque se haga un gran esfuerzo porque tengan visibilidad, que yo creo que la tienen, es decir, aquí en Jaén tenemos Alex y Pídeme la Luna, pues yo creo que siempre venciendo esas barreras también tienen su posición. Dice Ángel, la primera vez que se ha hablado de un viaje de niños con leucemia a Eurodine, yo más recuerdo que era en el año 98, es algo que hoy se considera casi habitual gracias a este tipo de asociaciones. Claro, es difícil a lo mejor trasladarte o grabar a los niños, bueno, por su situación personal, y yo creo que se hace bien, pero se habla de ellas también. Lógicamente la trayectoria de la Asociación Española contra el Cáncer es de décadas, ¿no? Y hay otras que tienen menos años y lógicamente, pero en cierta medida yo creo que todas tienen, o sea, todas encuentran el eco que buscan en todos los medios de comunicación, en el Diario Jaén, en la cadena SER, en la COPE, en Ideal, yo creo que en Canal Sur, yo creo que en Onda Jaén, por supuesto. Yo creo que todos tienen su punto, yo creo que todos tienen su representación, hacen sus actividades, sus carreras, en fin, tienen ahí su proyecto del Jardín de los Sueños, que yo creo que todo el mundo hoy lo conoce, es gracias a los medios de comunicación, ¿no? Yo, aunque demande más, creo que no estamos tampoco siendo ciegos ni sordos a sus necesidades, ¿no? En el papel de las asociaciones también, hablábamos de los voluntarios, también es muy importante la de los familiares, que sí que encuentran ahí un paraguas, ¿no? Que necesitan muchas veces que se centra toda la atención, porque así lo merece el enfermo, pero el entorno sufre mucho y muchas veces no sabe cómo enfrentarse a todo eso, y para eso también es muy importante la asociación, y que a ellos se les dé voz, ¿no? No solamente el problema médico, hay que investigar, y muchas de las actividades que se realizan con motivo de estos días, de esta semana contra el cáncer, se han centrado también, que ahora se está empezando a poner un poco de atención, a los familiares. Cómo morir en paz, una de las charlas, pero cómo ayudar también a los familiares a que dejen a ese enfermo
morir en paz, ¿no? Que es muy importante porque con esas estadísticas no solamente muchos lo vamos a padecer, sino que lo vamos a padecer no solamente nuestra persona, sino que vamos a tener que estar en ese papel de familiar, que a veces es difícil, como decía muy difícil. César, cuando hablamos de niños, que es el padre, la madre con la que tienes que hablar, y es muchas veces complicado, ¿no? Saber hasta dónde tú puedes ahondar sin tocar lo que no debes, ¿no? Es muy difícil, no sé, despedirse de alguien antes de que se haya ido, ¿no? Difícil, muy difícil. Me gustaría plantearos ya una cuestión para terminar, porque ya nos están, por aquí, por el pinganillo, nos están echando la bronca, pero sí Pues que hay una pena. sí que hay una cosa Nos que ha me pasado gustaría, también en la otra mesa, que la me próxima gustaría vez la plantearos. hacemos más amplia. Esta charla, coloquio, mesa redonda que hemos tenido aquí, afortunadamente, que también han podido participar de su caso nuestros espectadores, se enmarca dentro de esta segunda semana contra el cáncer. Para nosotros que estamos sobre todo en el ámbito de la noticia de sociedad, esto nos ha marcado la agenda informativa durante la semana. ¿Es necesario cuestiones como estas para que el cáncer también tenga la relevancia que se merece, aunque sea durante una semana al año? Pero, perdona, no es una semana, esta semana al año es más intensa, pero lo ha hecho Ángel, digo yo, es que hablamos de muchas veces a lo largo. Yo creo que, no sé, no te voy a decir una vez a la semana porque me parece muy frívolo, ¿no? Pero yo creo que la presencia en general a lo largo de un año, si uno echa un vistazo a la prensa, va a la hemeroteca y ve el periódico Jaén o Ideal, pues seguro que se encuentran muchas noticias. Pero bueno, claro, centrarse es muy importante porque se abordan en una semana todos los aspectos de la enfermedad. Claro, es que yo creo que eso es lo importante, que a veces a lo mejor nos centramos a lo mejor en un determinado aspecto, y en esta semana sí estamos viendo que hay muchos temas que abordar, y algunos en los que a lo mejor no caemos o no les prestamos normalmente atención, ¿no? El que hablábamos antes de la conferencia de Morir en Paz, no solemos hablar de ese tema normalmente, y es fundamental, ¿no? Entonces creo que esta semana nos sirve a nosotros para ver realmente la amplia variedad de algunas temáticas cosas que nunca tocamos, que podemos vaya. abordar dentro del cáncer. Yo creo que además que estas semanas son necesarias porque permiten poner el foco en aspectos. De hecho, es que nosotros no estaríamos aquí si no se estuviera celebrando la Semana contra el Cáncer, ¿no? Hoy, precisamente hoy, Día del Cáncer, ¿no? Entonces, yo creo que son necesarias por todo lo que llevan consigo de sensibilización, y creo que además en concreto esta semana está planteada como de una forma muy original, ¿no? Eso que vaya a haber un concierto el próximo fin de semana para niños, es decir, la palabra cáncer asociada a otras muchas cosas, ¿no? Entonces me parece interesante. Bueno, pues yo creo que con eso nos quedamos también. Yo quiero decir, todo esto que estamos hablando, también hay muchas informaciones que nos llegan diariamente o semanalmente de las asociaciones de todo tipo. También nuestras puertas están siempre abiertas, que también es un punto a nuestro favor. Nos reclaman muchas veces, pero casi siempre, o siempre en la medida de lo que podemos, estamos, los medios que aquí están representados, bueno, pues abiertos a esas informaciones, que también, bueno, pues por eso aparecen publicados, porque ellos lo demandan y porque nosotros, bueno, pues consideramos que es importante, sobre todo en el tema de la información local, que nos toca mucho más. Pues con esto nos despedimos. Mónica, César, Ángel, un placer estar con vosotros hablando de este tema. Como dice César, ha sabido poco. La próxima vez hablaremos más entendido de este asunto. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Dani, nosotros con esto también despedimos. Ya saben que volvemos mañana con nuestro formato habitual. Hoy la verdad que la ocasión lo merecía, hacer este especial Hoy Jaén, pero volvemos mañana, como ya saben, a partir de las 11:30 de la mañana, con muchas historias, como siempre, de Jaén. Hasta mañana. Hasta mañana. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in